Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy vamos a ver un tema que es súper común, que es la depresión y cuál es su relación con la comida. Bien, voy a compartir las pantallas para que las personas que están viendo desde YouTube puedan ver todas las diapositivas, porque está todo súper explicado acá. Bien, vamos, ahí se está viendo todo. Un segundito más. Bien, perfecto. ¿Cuál va a ser la idea de lo que sería la clase del día de hoy? Es que podamos entender, que puedan entender qué es la depresión, de dónde viene, qué hace en mi cuerpo, porque cuando yo siento esa emoción, se generan ciertas secreciones de hormonas dentro de mi cerebro y eso va a impactar positivo o negativamente en mi cuerpo. ¿Cuál es la relación con la comida? Hay una relación emoción y comida. ¿Y cómo se puede resolver? Porque como siempre digo, todo tiene una solución. Es cuestión de entender estos conceptos y de empezar a aplicar las acciones necesarias para poder resolver. Bien, vamos primero con el tema de las emociones, ¿sí? ¿Qué son las emociones? Y esto es algo muy importante que por lo menos yo no lo aprendí nunca, salvo cuando estudié la carrera de coaching ontológico profesional. Recién empecé a entender estos conceptos, después empecé a leer al respecto y recién ahora estoy aplicando todo lo que tenga que ver con las emociones porque nunca nadie me lo enseñó. Las emociones son reacciones psicológicas, fisiológicas que surgen en respuesta a un evento externo o interno. ¿Qué quiere decir? Es una reacción de mi cuerpo de manera psicológica, de manera fisiológica, dependiendo de lo que esté pasando a nivel externo o a nivel interno. Y me van a ayudar a interpretar y a responder a nuestro entorno. Las emociones es algo biológico, o sea, todos tenemos emociones, no es que algunos sí tienen y otros no, algunos más y otros menos. Es una respuesta, una reacción de mi cuerpo de manera fisiológica, de manera psicológica, tanto al entorno externo como a mi entorno, el entorno interno, que sería la parte de mis pensamientos. Y tienen una función para algo, Dios nos manda al mundo con estas emociones, que es para que yo pueda interpretar y responder a ese entorno. Para eso están las emociones, no es que existen porque sí o por nada, tienen un motivo, tienen una razón de ser y tienen una función en mi vida, y es para que yo pueda interpretar mejor o entender qué información me están mostrando sobre ese evento, ya sea externo o a nivel interno. ¿Cuáles son las emociones básicas? Y esto lo vieron, no sé si vieron la película, intensamente tenemos miedo, asco, furia, alegría y tristeza. ¿Qué significa? Que todas estas emociones las sentimos todos y son parte de nuestra vida. Entender esto me hizo abrir mi cabeza y poder entrar en un estado de aceptación, de entender que estas emociones van a ir pasando a través de mi vida, de mis días, que va a haber días que van a ser tristes, va a haber días que van a ser alegres, va a haber días que voy a estar recagada de odio, recontra enojada, y que es normal, porque es una respuesta que tiene mi cuerpo, dependiendo cómo yo haya aprendido a responder desde niña a ciertas situaciones, voy a tener mayor predominancia de tristeza, de alegría, de miedo, todo va a depender de cómo me criaron en mi entorno, pero es normal tener y sentir estas emociones y yo no sabía esto, nunca nadie me lo explicó, por eso yo, por ejemplo, cuando me sentía mal, me sentía triste, no quería llorar o no me gustaba llorar porque pensaba que no estaba bien y en realidad es normal cuando te sentís mal, pasas por un duelo o estás triste, llorar es lo más normal del mundo, o por ejemplo el día de hoy tengo días que estoy muy enojada, me siento muy idiota, muy cansada, con mucha furia, y es normal, entiendo que hay días que voy a tener mucha más alegría o predominancia de emociones que son más positivas o más elevadas y otras más bajas, pero poder aceptar esto para entender que son parte de nuestra vida y que las emociones están en mi vida para mostrarme, darme una información sobre ese entorno externo o interno, sobre qué estoy pensando, sobre qué estoy viendo afuera. Esto, muy importante, no son ni buenas ni malas, las emociones no son ni buenas ni malas, entender que son señales que me van a proporcionar una información valiosa sobre nosotros mismos y sobre mi entorno. Si yo siento tristeza, si yo siento alegría, ¿por qué estoy sintiendo alegría? ¿Por qué estoy sintiendo tristeza? Y acá puse dos ejemplos. Cuando yo siento miedo, el miedo lo que hace es alertarme de un peligro. Para eso está el miedo. Por ejemplo, si voy caminando, a nivel biológico, a nivel evolutivo, ¿sí? El ser humano cuando se dedicaba a cazar y apareció un animal, sentía miedo, ese miedo secretaba adrenalina, cortisol, ¿para qué? Para que pueda responder a través de la huida o de la lucha. Es por una cuestión evolutiva y biológica de responder de mi cerebro. Cuando siento alegría me indica que hay una situación favorable.
Entonces, entender que las emociones están indicándome algo. ¿Cuál es el problema cuando, por ejemplo, en el caso del miedo, no es un miedo real y es un miedo imaginario? Yo siento miedo porque tengo que ir a trabajar y tengo un problema con mi jefe y mi jefe me va a putear o me van a correr, o siento miedo porque mi relación se está terminando y mi pareja quiere terminar conmigo y me da miedo y creo imágenes, escenarios y cosas que no son reales y eso me genera esa emoción. Entonces, ahora vamos a ver de dónde surge la emoción, pero entender que no son ni buenas ni malas, que me dan información valiosa. Si siento miedo, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿Qué estoy viendo, pensando que me da ese miedo? Si siento alegría, ¿por qué siento alegría? Porque vi que estoy pasando por situaciones favorables. Si siento tristeza, cuando siento furia, ¿qué me da furia? ¿Por qué me estoy enojando? Es poder ver más allá de la emoción, qué me está mostrando, qué información me está proporcionando ese momento en el que tengo esa emoción. Es un trabajo a nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a andar en automático y a sentir en automático. Yo estoy enojada porque yo soy así, yo estoy triste porque tengo depresión y ya vengo con depresión y siempre fui depresiva. No, cuando nosotros nacemos al mundo no tenemos predominancia de una emoción, vamos aprendiendo, nos vamos criando y a través del entorno vamos aprendiendo cómo reaccionar y qué emociones sentir. Por eso ahora es aprender esta información y empezar a tomar conciencia de qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo, qué información me está proporcionando. Entonces, no son ni buenas ni malas, sino que es positivo o negativo la forma de gestionarlas. Cuando yo sienta ira, ¿qué hago con esa ira? Voy y le pego piñas a la pared, golpeo a alguien, me voy a entrenar para descargar esa ira por otro lado, escribo, hago terapia. Cuando yo tengo depresión, cuando yo tengo tristeza en un tiempo prolongado, ¿qué hago con esa tristeza? Y ya lo vamos a ver más adelante. Si bien es una respuesta biológica, psicológica y fisiológica de mi cuerpo, pero yo puedo elegir qué tanto tiempo voy a permanecer en esa emoción y qué acciones, qué acción voy a tomar para salir de esa emoción, porque sí se puede intervenir y sí la puedo cortar, la puedo cambiar, la puedo modificar o disminuir. Entonces, primero entender estos conceptos para saber qué son las emociones, me están indicando una información valiosa, no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, sino que son reacciones de mi cuerpo, son reacciones biológicas que las voy a tener desde que nací hasta que me muera. Y ahora sí, esto también me pareció súper importante y es entender que cuando yo realizo este, realizo una respuesta a una situación, es decir, tengo una emoción, hay una respuesta física en mi cuerpo y esto es igual que con la comida. Cuando yo como comida saludable, adentro mío se secretan ciertas hormonas, se mantiene un equilibrio hormonal, lo cual me hace bien. Cuando yo como comida que no es saludable, se generan picos de hormonas, ciertas hormonas específicas, lo cual me genera un desequilibrio emocional, hormonal, ansiedad, apetito y demás. Bueno, pasa lo mismo con las emociones. Cuando yo siento una emoción, esa emoción genera una respuesta en mi cerebro. Es decir, se van a activar diferentes áreas de mi cerebro dependiendo qué emoción sienta y se van a liberar los neurotransmisores y las hormonas que le estoy diciendo. Por ejemplo, cuando siento alegría, se libera dopamina y serotonina, por eso siento bienestar. La dopamina es la hormona del placer, la serotonina la hormona del bienestar, por eso cuando yo estoy alegre me siento de esa manera, o por ejemplo cuando entrenan, también se secretan estas hormonas y se sienten de esa manera. Cuando yo siento miedo, se secreta el cortisol y la adrenalina, que son, como les había explicado recién, las hormonas que me preparan para huir o luchar, porque evolutivamente la persona, el hombre cuando se dedicaba a cazar y apareció un animal, tenía que sentir ese miedo, tenía que secretar esas hormonas para poder responder, ya sea a través de la huida o de la lucha. Ahora ya no andamos con leones por la calle, pero ¿qué pasa? Es tanto el nivel de estrés, de pensamientos negativos, de generar escenarios negativos todo el tiempo que tiene la persona que está acostumbrada a pensar de esa manera, que están generando miedo, por lo tanto cortisol y adrenalina todo el tiempo y ahí surge la famosa ansiedad. Y hoy no la vamos a ver, vamos a hablar de la depresión específicamente. Cuando yo siento tristeza, ¿qué pasa? Se secreta el cortisol, es que afecta mi sistema inmune. Muchas veces, y tengo muchos alumnos que no pueden bajar de peso o están en un estado depresivo, de tristeza por mucho tiempo, porque están secretando esta hormona y ahora vamos a ver qué genera esa tristeza. Y nos vamos a enfocar específicamente en la tristeza, porque la tristeza es la que me lleva a la depresión. ¿Está mal estar triste? No, no está mal. Es normal sentirse triste, pasar por un duelo. Si me despidieron, si termina una relación, si se muere un familiar, es normal sentir esa tristeza. Ahora, el tiempo que yo voy a permanecer en esa tristeza ya es mi decisión
y poder accionar para salir de ese estado también va a ser mi decisión y mi responsabilidad. Entender este concepto es lo más importante porque ahora, sabiendo de dónde vienen, qué son las emociones, cuando aparecen, que es normal, entender que puedo sentirlas, va a haber situaciones que van a ser tristes y nos van a pasar ahora y hasta que nos moramos, es normal, pero depende de vos y va a ser tu responsabilidad elegir qué tiempo vas a pasar en ese estado, hasta cuándo vas a estar ahí, si te vas a quedar en modo víctima y no vas a hacer nada y vas a estar triste hasta que te mueras, o vas a accionar para salir de ese estado y poder recuperar la vida que tenías. ¿Cómo se produce la emoción? Hay un factor externo, por ejemplo, se muere mi perro. Una vez que se produce el factor externo, estoy yo en el medio que voy a emitir un juicio o una interpretación. Es decir, se murió mi perro y yo pienso, no debería haberse muerto, mi perro era mi compañero de vida, lo tengo desde que soy chiquita, lo amaba un montón porque Dios me quita a mi perro. Por lo tanto, después de ese juicio, de esta interpretación de lo que pasó, se da la emoción. Me siento triste, me siento mal, me siento enojada con Dios, me siento frustrada porque se murió mi perro, se llevó mi perro. ¿Qué pasa ahora? Mismo ejemplo, se muere mi perro, pero pienso que el perrito estaba sufriendo, que estaba enfermo, que estaba pasando muy mal. Entonces, como pienso que qué bueno que se haya muerto, que se haya ido a descansar en paz, porque estaba sufriendo, estaba enfermo. Entonces me siento tranquila y me siento en paz. ¿Estoy triste? Sí, estoy triste, pero estoy desde una tristeza de aceptación, de paz, de tranquilidad, porque el perro estaba sufriendo y era mejor que se muera que se quedara conmigo. Fíjense, siempre surge un factor externo en este caso, pasa algo afuera y yo interpreto, yo miro qué está pasando ahí afuera y después de esa interpretación, si es positiva, negativa, mala, buena, dependiendo de lo que yo opine de eso que está pasando, es que se genera la emoción, tristeza, alegría, aceptación, paz, ira, frustración, asco, las que vimos al principio. ¿Qué pasa ahora? Esto es cuando hay un factor externo, yo estoy acá. Cuando hay un factor interno, o sea, que sale de mí, por ejemplo, en mis pensamientos, me levanto y empiezo a pensar, qué día de mierda, me siento gorda, me siento fea, no tengo el trabajo que quiero, me tengo que ir a trabajar encima, no lo aguanto a mi jefe, y pienso todas esas cosas, ¿sí? Estoy generando un factor interno, mi pensamiento, mi juicio frente a eso, ¿sí? Es que me siento mal, que no estoy bien, por lo tanto la emoción que se genera de ese factor interno va a ser tristeza, frustración, ira, enojo y demás. Entonces, entender que pueden pasar factores externos como la pérdida, el duelo, algo afuera, o puede ser algo interno que yo solamente con mis pensamientos estoy creando una situación imaginaria que ni siquiera existe, genero un juicio, yo interpreto qué está pasando de afuera, de adentro mío, esto es bueno, esto es malo, gracias por esto, odio esto, y de ahí surge la emoción. Por lo tanto, siempre, siempre la emoción va a surgir de su interpretación sobre los factores externos o internos. Esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde recae la responsabilidad en uno mismo en decir, bueno, se murió mi mamá, me siento triste, voy a pasar por un duelo, llevo 3 meses en tristeza y en duelo. Listo, ahora sí, voy a tomar esta circunstancia, esta situación para salir adelante, para cumplir todas las metas que no pude cumplir, que le prometí a mi mamá o que a mi mamá le hubiera gustado, y tomo esa situación como motivación, inspiración y sigo adelante y me convierto en una mejor mujer. O por el contrario, elijo esa situación, no hago absolutamente nada, caigo en una depresión y quedo tirada en la cama para siempre. Va a depender de ustedes, de cómo interpretan los factores externos o internos la emoción que se va a generar. Por eso siempre somos los responsables. Cuando uno dice me o pienso, me hace enojar, me hace sentir mal, nadie te hace nada. Y este concepto lo entendí yo hace poco, hace años, pero lo pude aplicar ya a los años. Es entender que la gente no te hace nada, la gente actúa, la gente dice cosas, hace cosas, y yo soy la que interpreto eso como bueno o malo. Por supuesto que si son personas o va a haber situaciones en que sí me va a doler, y es normal, pero de ahí yo elijo cómo voy a interpretar y qué acciones voy a tomar a partir de eso, es mi responsabilidad. Por eso creo que, y quiero que les quede claro esto, surgen los factores externos e internos y yo interpreto, yo emito un juicio si es bueno o malo, me hace bien o me hace mal, y de ahí se va a generar la emoción. Vamos específicamente con la depresión. ¿Qué es la depresión? Es una tristeza permanente.
Como vimos al principio, la tristeza es una emoción básica, por lo tanto es normal, no es ni buena ni mala, solamente me está proporcionando información valiosa sobre la situación externa o la situación interna. Listo, tengo depresión, la voy a aceptar, entender qué me está informando la tristeza. Estoy triste porque me separé de mi pareja, porque me corrieron del trabajo, porque se murió mi papá. Bueno, esa es la información que hay en el entorno, es lo que yo estoy interpretando, siento tristeza. Ahora, cuando la tristeza es permanente, llevo un año entero sintiendo tristeza porque se murió mi papá, porque me corrieron el trabajo y no hice nada y estoy en un estado ya de depresión, entro en un estado de depresión, esa tristeza constante. ¿Y qué pasa? Hay pérdida del interés, desgano, fatiga, dificultad para concentrarse, cambios en el apetito, ahí es donde viene la relación con la comida. Hay gente que come de más y genera una obesidad y hay gente que come de menos dependiendo cada persona cómo hayan asimilado la comida, la relación que tengan con la comida, o comen de más o comen de menos, y esto afecta a todas las áreas. Esto también es muy importante. No es que yo me siento triste, estoy con depresión y me quedo en la cama, no, va a afectar todas las áreas y va a afectar tu entorno, por eso la importancia de que si vos hoy estás en una situación de depresión, entender, y sobre todo si tenés hijos, si sos mamá, tenés hermanos, vivís con una familia, que va a afectar todo tu entorno. Entonces, ese también es uno de los motivos para los cuales vos tener una motivación, una intención de sanarte, de salir de ese estado, porque hay otras personas que también se van a ver afectadas. Ni hablar si sos mamá o papá. Me pasó a mí en mi caso, sufrí depresión años anteriores y era entender que si yo seguía en ese estado o estaba en ese estado, no iba a poder darle lo mejor a mi hija, por eso se me obligaba a salir de ese estado de depresión. ¿Cómo lo hice? Ahora les voy a contar más adelante cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para salir de ese estado, porque sí tiene solución, en la medida que vos quieras salir, por supuesto. Como la gente piensa que es la depresión, que uno está triste nada más. Y no, en realidad no hay solamente tristeza, hay ansiedad, apatía, culpa, irritabilidad, insomnio, cansancio. Todo esto pasa cuando tenés ansiedad, no es solamente estar triste. ¿Por qué lo pongo acá? Porque muchas veces tenemos depresión, perdón, depresión encubierta. Entonces creemos que hay que estar triste para tener depresión. Y no, cuando tenés todos estos síntomas, también puedes estar cayendo dentro de una depresión. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo depresión y genero ese estado de tristeza permanente, cae la dopamina. La dopamina es la hormona del placer, por lo tanto, pierdo ese interés, pierdo ese placer por la vida. Hay una caída de la noradrenalina, caída de la serotonina también es la hormona del bienestar, por eso no me siento bien, por eso tengo apatía, por eso no siento nada, por eso pierdo el interés por todo. Y hay un encogimiento del hipocampo. Fíjense en cómo afecta a mi cerebro sentir estar en ese estado de depresión, estar en ese estado de tristeza. ¿Por qué? Porque cuando yo siento tristeza, se secreta cortisol, y ese cortisol afecta a nivel interno y cerebral. Por lo tanto, entender que no es que solamente me siento mal y es algo externo que no tengo ganas de hacer nada. No, se está afectando a mi cuerpo y cuanto mayor tiempo yo pase en ese estado, más estoy afectando a mi cuerpo. Ahora sí, viene la relación depresión y alimentación. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y ahí puse 2 puntos, 2 ítems que me parecieron los más importantes. Entender primero que es una conducta aprendida. Yo tengo, por un lado, una relación con la comida que puede ser buena o mala, sana o no, y por otro lado, este estado de tristeza permanente que es la depresión. Si yo cada vez que me sentía mal o triste iba y comía, lo más probable es que si estoy en un estado de depresión me dedique a comer todo el tiempo y puede o no desencadenar en una obesidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Así como yo aprendí esa conducta, tengo que desaprender, tengo que desarticular esas conexiones neuronales que hice en mi cerebro de sentirme mal, comer, sentirme mal, comer, sentirme mal, comer y repetirlo en el tiempo. Por eso es importante que sepas que si vos tenías esa relación con la comida de cada vez que te sentías mal, comer, lo más probable es que si estás en un estado de depresión o ansiedad, termines comiendo, ¿bien? Y qué es lo que se genera internamente, lo que explicábamos recién cuando yo siento depresión, cuando yo hago esta relación con la comida, ¿sí? Hay una asociación que yo generé y que aprendí y tengo que desaprender todo eso, pero si yo estoy en este estado depresivo de tristeza permanente, es más difícil poder controlar la comida. Por eso, entender que cuando yo estoy con depresión y me dedico a comer y estoy en esos estados de picoteo o de atracones, no tengo que resolver o dejar de comer o pensar que como, que no como,
sino que tengo que pensar en resolver la depresión, porque esta es la causa que me está desencadenando esa acción. La acción vendría a ser lo externo, supongamos como ejemplo un árbol de manzanas. La manzana es el fruto sería esta conducta, esta acción de comer constantemente porque me siento mal, pero las raíces del árbol, la causa de todo va a ser la depresión. Por lo tanto, si yo no voy a la raíz, si yo no voy a resolver la depresión, por qué estoy triste, por qué me mantengo en ese estado, voy a seguir teniendo la misma actitud de comer, o al caso contrario, personas que no comen y que adelgazan un montón. Esa es la relación que hay entre depresión y alimentación. Siento una emoción y dependiendo qué haya grabado yo en mi memoria, qué relación tenga yo con la comida, si cada vez que me sentía mal comía o no, lo voy a repetir, ¿sí? Y lo voy a agrandar en el tiempo dependiendo de qué tantos meses o tiempo pase en ese estado de emoción. ¿Cómo se resuelve? ¿Tiene solución? Sí, tiene solución. Y me parece muy importante recalcar esto. Hay personas que están en depresión, yo también estuve, todos pasamos alguna vez por una depresión, mayor o menor, encubierta o no, pero son emociones que no las sabemos gestionar, por eso terminamos en un estado permanente de tristeza. ¿Y qué pasa? ¿Se puede resolver y se puede salir? Sí, hay muchas personas que no tienen las herramientas, por eso no salen de la depresión y están por meses en ese estado. Ahora, una vez que aprendas esto, ya queda en tu responsabilidad, decisión tuya, si quieres salir o no de esa situación. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo tengo depresión y no puedo salir de la depresión, pero ¿qué haces vos para salir de ese estado? No hago nada, estoy en el sillón, en la cama, llorando, encerrada todo el tiempo. Si vos no haces nada, por supuesto que no vas a salir de ese estado. Ahora, si vos me decís, yo estoy con depresión e hice todas las cosas, entrené con mi sano, hice terapia, lectura, grupos de autoayuda, hice yoga, probé con todas las herramientas y aún así hace 3 meses que no puedo salir, ahí sí habría que ver por qué tu organismo, tu cerebro no está respondiendo a los factores externos para poder salir de esa situación. Pero si vos hoy estás en una situación de depresión y no haces nada para salir, no vas a salir, vas a seguir ahí hasta que decidas algún día hacer algunas de las acciones que te voy a explicar cómo se resuelve, que te vayan sacando de ese estado. Yo salí de la depresión a través del entrenamiento, a través de la terapia, a través de comer sano, a través de salir de mi casa, de hacer actividades al aire libre, de buscar la manera de sentirme bien obligadamente porque no tenía ganas de hacerlo, pero eso en el tiempo me iba sacando de ese estado. Si yo me hubiera quedado en la cama llorando todos los días, hubiera seguido hoy con depresión. Entender esto porque me parece fundamental. ¿Cómo se resuelve? Entender que hay acciones que si yo las hago generan en mi cerebro la secreción de hormonas del bienestar, como que la actividad física. Cuando yo entreno, moverse, no estoy hablando de ir a un gimnasio, de ir a caminar al parque, de andar en bici, andar en roller, de correr, caminar, cualquier actividad física en donde tu cuerpo se mueva, en donde tu corazón bombee sangre, la sangre se vaya al cerebro y a todo el cuerpo, lo que hace es generar a través del cerebro las hormonas de la serotonina, la dopamina, las endorfinas, que son las que te hacen sentir bien. Entonces, si vos tenés depresión, y hablábamos de que la depresión era una tristeza permanente, cuando vos sentís tristeza se secreta el cortisol lo tenés acá de alto. Entonces, lo que vos tenés que hacer es tratar de bajar este cortisol, ¿sí? Que es lo que hacen cuando te medican, tratan de regularte las hormonas. Entonces, de manera natural, sin medicación, lo que vamos a hacer es empezar a hacer actividades que secreten las hormonas del bienestar para que vaya bajando el cortisol. Eso es lo que hay que hacer a nivel interno o biológico. Y de esa manera vas saliendo de ese estado. Entonces, lo primero es hacer actividad física, intervenir tu cuerpo, intervenir tu cerebro, como moviéndote la actividad que a vos más te guste para que vayas a secretar esas hormonas y bajar el cortisol. La alimentación equilibrada y saludable también es un punto importante porque también genera secreciones hormonales internas que te pueden equilibrar o desequilibrar. Volviendo al cortisol, que vos tenés el cortisol súper alto porque estás en un estado de tristeza permanente, ¿qué haces? Comes de manera saludable, de esa manera todas tus hormonas internas, la glucosa, eh, la insulina, todas las hormonas que secretan la comida, se mantienen estables. Eso también te ayuda a levantar el estado de ánimo. La terapia, la que sea, psicólogo, coaching, psiquiatra, biodecodificación, terapias holísticas, cualquier terapia que vos hagas y que te sirva para que vos puedas exteriorizar todo lo que estás pensando y sintiendo, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene pensamientos, tiene sentimientos y no los exterioriza, no los estás gestionando, no los puedes sacar y ver,
para ver de dónde proviene, cómo resolverlo. Cuando vos exteriorizas a través de la escritura, de la terapia de hablar, podés clarificar qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís, y teniendo ya un panorama de qué pensás, qué sentís, recién se puede elaborar un plan de acción. Si no, es como tener un tarro lleno de cosas adentro y ponerle una tapa. Lo mismo pasa con vos. Tenés emociones, tenés pensamientos, pero no las sacas, no las vas a poder resolver nunca. La escritura, en mi caso particular, me sirvió muchísimo levantarme y escribir cuando me siento bien, mal, mis metas, mis objetivos. ¿Por qué? Porque cuando vos escribís tus metas o tus objetivos, lo que te pasa, lo que sentís, empezás a clarificar y empezás a ponerle un foco a la mente que está con depresión, con tristeza, pensando de acuerdo a lo que te haya pasado, lo que te haya generado a vos, te haya desencadenado ese estado, vas a estar pensando todo el tiempo en eso. Supongamos que se te murió tu papá, estás pensando en todos los recuerdos que tenés con tu papá y la tristeza que eso te genera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle a tu mente otro foco, otro punto para que ponga la intención y el foco ahí. ¿Qué pueden ser tus metas, tus objetivos, proponerte objetivos y metas de acuerdo al área que vos quieras, pero sacar el foco de tu mente ahí y ponerla acá? Y por último, la información nueva, la lectura, podcast y audiolibros. Entender que ahora tu mente, como te dije recién, es una caja que está llena de pensamientos y emociones. Lo que hay que hacer es sacar, remover todo eso porque no son buenas y no te están generando nada bueno. Por lo tanto, hay que poner información nueva. ¿Cómo se hace? A través de la lectura, a través de los podcasts, a través de los audiolibros, a través de YouTube, lo que sea que escuches y veas por todos los sentidos, escuchar y leer te va a ayudar a meter información nueva e ir removiendo la información vieja. Todas estas herramientas utilicé yo cuando tenía depresión y lo he visto en personas utilizarlas y en cómo se sienten mejor. ¿Por qué? Porque por una cuestión interna, biológica, cerebral, química, tu cerebro secreta estas hormonas cuando haces estas acciones. Por lo tanto, si hoy estás en una depresión o ya venís con una depresión, tenés que tomar acción. Te acabo de dar toda una lista de acciones que puedes hacer para que salgas de ese estado. ¿Lo vas a hacer con ganas? No. ¿Lo vas a hacer feliz? No. Al principio es así, te tenés que obligar a salir de ese estado haciendo las cosas que no tenés ganas de hacer, pero en el tiempo, repitiendo estas acciones todos los días, vas a ir saliendo de ese estado. No he conocido todavía una persona que tenga depresión, que haya tenido depresión, que haya hecho esto y que no haya salido del estado. Si te pasa o tenés algún caso específico, déjamelo en los comentarios para que te pueda ayudar de manera particular. ¿Bien? Y para ir cerrando, estos ambientes emocionales, todas estas emociones que sentimos, que las hacemos de manera inconsciente, que respondemos ante los estímulos externos e internos, instauran conductas inconscientes, que era lo que hablábamos de la comida. Yo me sentía mal, comía para aplacar ese malestar. Entonces, esto lo hacemos de manera inconsciente, hay que empezar a tomar conciencia, para eso la terapia, para eso la escritura. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué como? ¿Por qué tengo obesidad? ¿Por qué tengo sobrepeso? ¿Por qué me sentía mal? ¿Qué pensaba cuando me sentía mal? Es todo un trabajo interno y mirar hacia atrás y hacia adentro para ver cómo aprendí yo a reaccionar, a pensar, a sentir, a accionar cuando me sentía de cierta manera. Todo lo hice de manera inconsciente, por eso ahora hay que tomar conciencia, empezar a conocerme, a autoindagarme para ver qué cosas aprendí, qué cosas le metí a mi cerebro y empezar a desarticular, desaprender lo que ya no me sirve. Entonces tengo que comprender, poder ver esto para poder resolverlo. Me ha pasado de personas que tienen sobrepeso y que no sienten que tienen sobrepeso. Entonces, si vos no pensás que tenés un problema, no van a hacer de vos resolverlo. Cuando vos entendés que estás con depresión, entendés que estás en un estado que ya viene de un tiempo y que ya no podés, no, o no hiciste nada para resolverlo, y querés resolverlo, lo ves el problema, empezás a tomar acciones distintas para poder salir de ahí. Gestionar de forma ecológica, eficiente y amorosa. Entender que esto es un proceso, que estoy triste o vengo de un estado y quiero pasar a otro, tratar de ser paciente conmigo, de hacerlo de la mejor manera a través de las herramientas que yo te pasé, no a través de la droga, del alcohol, de cosas externas que no me hagan bien, no vas a sumar. Siempre que sean herramientas que sean en pos de tu bienestar mental y físico, va a ser una sanación o una curación amorosa. Y entender que esta curación y todo este proceso es integral. ¿Qué significa? Como lo vimos en el principio, la emoción no nace porque sí, sale de una interpretación, de un pensamiento que yo tengo con respecto a ese estímulo externo o interno. Entonces es algo integral, somos un todo integral, estamos compuestos por pensamientos, por emociones y por mi cuerpo, por las acciones.
Por lo tanto, cuando yo quiero resolver algo, no tengo que ir solamente a la depresión, a lo externo, a lo que hago, sino también a la parte interna, a mis pensamientos, qué percibo, qué veo, por qué pienso que eso está pasando es bueno, es malo, cómo lo tomo, qué juicios hago yo, todo eso tengo que tratar para poder resolver la situación y mantener de manera permanente el tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado esta información. Les dejo mi Instagram, Lula Rosales, para que me sigan. Ahí interactúo mucho con la gente. Déjenme en los comentarios qué les pareció, qué problema particular tienen ustedes para que yo los pueda ayudar de manera específica con los videos que subo. Para que esta información les llegue a más personas, suscríbanse. Y bueno, si piensan que les puede servir a alguien, le mandan la charla. Me parece un tema súper importante que, ha, que en algún momento todos hemos pasado por esto, entonces si pensás que hay alguien que está pasando que le puede servir, mandáselo, y bueno, eso es todo. Espero verlos pronto, espero que les haya servido la información, les mando un beso enorme.